Juan capítulo 16, versículo 33. La palabra del Señor dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar una vez más. Señor, ayúdanos ahora al abrir tu palabra y concédenos la gracia de escuchar lo que tienes para decirnos. Consuela nuestras almas, quebranta nuestro orgullo, salva a aquellos que no te conocen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años yo leí una ilustración muy interesante en un libro sobre evangelismo. Y la ilustración era más o menos así. Imagínense una iglesia en un pueblo donde el pastor le dice a los miembros: hermanos, este miércoles vamos a hacer un culto evangelístico. Y un hermano dice: pero pastor, el miércoles es nuestro culto de oración. Entonces el pastor dijo: bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con el culto evangelístico y luego lo dedicamos a la oración. ¿Qué les parece? Buena idea, pastor. Así que empezó el culto evangelístico, donde se comenzó a predicar supuestamente este evangelio. Y quiero que se imaginen, niños, a ese predicador diciendo esto: si tú vienes a Jesús hoy, todas tus enfermedades se van a resolver. Si tú confías en Él hoy, todos tus problemas familiares se van a resolver. Si tú confías y pones tu fe en el Señor Jesús, todos tus problemas económicos se van a resolver. Y la gente escuchaba, habían invitado muchas personas. Y entonces, después de un tiempo de hablar de esto, dice: ahora vamos al culto de oración. Y quiero saber, hermanos, si entre ustedes hay alguna petición de oración. Y entonces, ahí atrás un hermano levanta la mano y dice: pastor, quería pedirles que oren. Ayer perdí mi trabajo. Después el otro hermano levanta la mano: pastor, les pido que sigamos orando por el cáncer de mi mamá. Se va deteriorando y el médico ya nos dijo que quedan pocos días. Y después acá adelante levantó la mano una hermana que estaba llorando y dice: pastor, oren por mi hija. Ayer, ya en toda esta rebeldía por la que hemos estado orando, finalmente se fue de la casa. Y la reflexión que se hacía en esta ilustración era la siguiente: qué contradictorio la primera reunión con la segunda, ¿sí o no? Porque uno diría: espera, lo que estás ofreciendo en esta primera, de lo que estás hablando en esta primera reunión, no es lo que tienen los que están en la segunda reunión, que se supone que ya lo abrazaron, ya lo creyeron, ya son cristianos. Pero me prometiste que iba a haber salud, que no iba a haber problemas, que iba a haber ayuda en mi familia, que todos mis problemas familiares iban a resolver. Y de pronto yo veo que aquellos que han abrazado el evangelio, han creído el evangelio, siguen luchando con esas cosas de las que tú me dijiste que si yo llegaba al evangelio ya no iba a tener. Y entonces mucha gente en esta ciudad y en este mundo está caminando por las calles allí diciendo: yo no quiero saber nada con Dios, porque a mí me dijeron que Dios iba a hacer esto y no fue lo que hizo. Yo le clamé, yo le pedí, yo le dije que hiciera y no me respondió. Y están enojados con Dios. Salieron enojados de esa realidad. ¿Por qué? ¿Dios prometió algo que no está cumpliendo? ¿Dios ha dicho algo que quizás faltó a su palabra? La respuesta es no. El problema es que el evangelio que se predica y la forma en la que se entiende la vida cristiana es una manera en la que nosotros no estamos entendiendo lo que Dios ha prometido. Y quizás, mis hermanos amados que me escuchan, quizás algunos de ustedes dirían: pastor, eso es claro. Por eso mismo estamos en esta misión, porque no queremos ese evangelio. Pero yo quiero decirte algo que espero que golpee lo más profundo de tu corazón. Quizá, aunque tú rechazas ese tipo de evangelio, de alguna manera lo crees. Porque quizás estás en medio de conflictos y estás pensando: debe ser que yo no estoy bien con Dios. Debe ser que yo no he confiado bien en Él.
Deben ser que realmente yo no lo estoy mirando como debería mirarlo, porque me pasan estas cosas, siento estas situaciones, me pasa esto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Debe ser que algo está mal conmigo. Y aunque no crees un evangelio de prosperidad y falso, sin querer has creído un tipo de evangelio que lo que hace es enseñarte que si estás bien con Dios, en teoría, todo debería estar bien. La pregunta que yo tengo para hacer en esta mañana ¿es eso lo que realmente promete el evangelio? ¿Es ese el tipo de evangelio que nosotros tenemos que proclamar? La respuesta es no. Y yo sé que lo sabemos, pero también sé que es algo que tenemos que recordarlo en nuestro corazón, porque quizá al no tener una expectativa correcta de lo que el evangelio promete, tienes una tristeza y tienes un peso que estás llevando que no deberías llevar si entendemos y permitimos que el evangelio se abra delante de nuestros ojos una vez más. En esta mañana, yo quiero que me permitas considerar este texto a través de 3 cosas muy sencillas que aparecen en este pasaje. La primera cosa que aparece es una afirmación directa. Una afirmación directa. ¿Y cuál es esa afirmación directa? En el mundo tendréis aflicción. En segundo lugar, yo quiero mostrarte una provisión necesaria. ¿Y cuál es la provisión necesaria? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en tercer lugar, un llamado solemne. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que concédeme toda tu atención al mirar estas 3 cosas, una afirmación directa, una provisión necesaria y un llamado solemne que encontramos en este texto sencillo, pero tan importante del Evangelio de Juan. En primer lugar, una afirmación directa. Esta afirmación es así de sencilla como suena. En el mundo tendréis aflicción. El Señor no está diciendo esto en forma de parábola, no lo está haciendo en forma de algo que hay que indagar a ver qué es lo que quiso decir. El Señor es completamente directo y claro. En el mundo tendrán aflicción. Y uno pregunta, ¿y qué es la aflicción? ¿Cómo podríamos describir lo que es aflicción? Bueno, aflicción, según esta palabra griega que se usa en este texto, significa literalmente aquellos problemas que traen angustia, opresión, aflicción, tribulación. Y a veces se refiere a angustias, tribulaciones y aflicciones que son provocadas por cosas externas, que es como si estuvieran ejerciendo una presión sobre ti, que te sientes atribulado, como si estuvieras sintiendo el peso de las circunstancias que están a tu alrededor. No tengo que describir mucho esta palabra, porque todos sabemos a lo que me refiero. La aflicción es todo aquello que atribule tu alma, y especialmente cuando tiene que ver con factores externos. Este mundo traerá aflicción. En el contexto del Nuevo Testamento, la idea de aflicción se conecta muchísimas veces con la idea de persecución. Y el Señor Jesús lo repitió muchas veces. Son bienaventurados cuando son perseguidos por mi causa. En el concepto bíblico nunca se espera que los cristianos vivamos sin ningún tipo de presiones. Se nos dice que el que quiere vivir una vida piadosa va a vivir de una manera difícil en este mundo. Es que no sería para menos. Vivimos en un terreno hostil que odia a Dios, odia la santidad, y cualquier cosa que hagamos siempre se va a ver como fuera de lugar. Si el mundo nos aplaude, hay un problema. Pero al no ser del mundo, nosotros entonces estamos en una realidad que es completamente diferente a cómo ellos entienden la vida, cómo se conducen, cómo hablan. Y cuando en medio de la oscuridad alguien prende luz, la luz se vuelve molestosa. ¿Te imaginas estar dormido en tu cuarto y de pronto alguien en la mañana va y prende la luz de golpe? Lo mínimo que hago es pegar un grito de guerra. La luz en medio de la oscuridad es molesta.
Y eso es lo que pasa con lo que nosotros vivimos en el mundo. Así que la pregunta que tengo para hacer es, ¿qué deberíamos pensar entonces de la tribulación, de las aflicciones? ¿Cómo deberíamos interpretarlo? Porque nosotros somos llamados a mirar este mundo con unos lentes correctos. Alguien ha dicho que esa es la visión realmente de los cristianos, tener una cosmovisión correcta. Imagínate, Darío, si yo tuviera unos lentes rosados, sería raro, verde, y entonces voy caminando y yo te digo, Darío, esta pared es verde. Me dirías, no, pastor, no es verde, es blanca. No, Darío, ¿es verde? Ah, pastor, ya sé, quítese los lentes. Ah, cierto, ha sido blanca. Porque la forma en la que nosotros interpretamos el mundo es los lentes que nos ponemos. Y la Biblia nos da lentes sanos para poder interpretar lo que vivimos. Y entre eso la aflicción. Tienes aflicción, ves dolor, ves sufrimiento, ves a tus hermanos sufrir. La pregunta es, ¿y cómo deberíamos interpretar ese dolor? Bueno, hablemos un poquito de cómo el Nuevo Testamento nos enseña a pensar en el dolor, en la tribulación o en la aflicción. Por ejemplo, se nos dice que nosotros, de hecho, deberíamos esperar la tribulación y la aflicción como algo cotidiano en la vida de un creyente. En Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13, te voy a leer lo que dice Romanos 12, 11 al 13, dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza. Y ahora escucha lo que dice, perseverando en el sufrimiento. El sufrimiento no es si es que te toca, si es que en algún momento llega. No, esta es la forma en la que tenemos que vivir. Hay esperanza, sí, gózate en eso. Hay cosas que hacer, sí, entonces sirve al Señor. Hay cosas que requieren diligencia, sí, entonces no seas perezoso. Y con respecto al dolor y al sufrimiento, aprende a perseverar en medio de eso. No es algo extraño. No es algo que deberíamos mirar como si fuera para ciertos cristianos y no para otros. La tribulación y el sufrimiento es una realidad constante en la vida de un cristiano. En Mateo 5, 10 al 12, donde están las bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y luego añade, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Esto no es fácil. Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y el Señor termina diciendo, regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Y repite, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los profetas saben lo que esto es. Los apóstoles supieron lo que esto es. Y los cristianos siempre vamos a saber lo que esto es. Porque hay algo que el Señor nos dijo clarito. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, pero no solamente esto es algo que nosotros deberíamos verlo como los que son perseguidos por la fe, porque Pedro en su carta le recuerda a los cristianos que ser atribulados o vivir pruebas es una realidad que está en todo el mundo. Me encanta esto. Primera de Pedro 5, 9 al 11 dice esto. Pero resistidle firmes en la fe. Escucha, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego añade, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Espera, Pedro, ¿qué me quieres decir? Te quiero decir que si pasas pruebas y momentos difíciles, no te asombres como si fuera algo extraño. No entiendo qué pasa. Si yo compro algo, espero que me venga de regreso lo que compré. Y entonces uno compra esto, pero no te dan lo que compraste y tienes que preguntarte, ¿qué pasa? Yo debería esperar que venga lo que quise comprar. Y a veces algunos cristianos viven así con el cristianismo. Soy cristiano, no entiendo qué pasa con el sufrimiento. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué las cosas se complican? A veces vivimos momentos preciosos de gozo, de alegría, de provisión, de prosperidad. Y muchas veces
Vivimos momentos de escasez, de dificultad, de lágrimas, de tristeza, de sufrimiento, y el Dios sigue siendo el mismo. La circunstancia cambia, pero Pedro dice, no te asombres cuando lleguen los momentos malos, como si alguna cosa extraña te estuviera sucediendo. Eso que te sucede, si tan solo pudieras ver más allá, te darías cuenta que está en todos tus hermanos alrededor del mundo. Y luego lo usa de esta manera tan interesante. Después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. No solamente que el sufrimiento es una realidad, el sufrimiento es parte de las herramientas que Dios utiliza para hacernos bien. Cuando uno piensa en esto, realmente, hermanos, se da cuenta que el sufrimiento, lejos de ser algo extraño o ajeno a la vida cristiana, es la bendita herramienta de Dios, que no es agradable, pero es eficaz. En nuestras lágrimas, en nuestro dolor, en nuestra soledad, en nuestra aflicción, no pienses que son golpes de un Dios que se deleita en verte sufrir y un Dios que no quiere oírte. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero es un Padre que te pone en una condición en la que comienza a perfeccionarte. Y la idea de perfección es como cuando el fuego se purifica. El oro se purifica en el fuego. Tú pones el oro y lo pones allí y el oro comienza a derretirse, se hace líquido. Y cuando se hace líquido, las imperfecciones suben. Y entonces las quitan y claro, queda menos oro, pero el oro que queda es oro puro. Pero lo que hace que eso sea oro puro y que le quite la escoria es el fuego muy caliente que es capaz de derretirlo. Casi como si sintiera un poco más y esto comienza a arder y se destruye. Y a veces sentimos que estamos en el límite. No puedo más. Esto es más grande que yo. Pero en la gracia de Dios, Dios utiliza eso que por un poco de tiempo nos hace sufrir para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Cómo deberíamos pensar del sufrimiento? No, el sufrimiento no es sinónimo de que Dios se olvidó de ti. El sufrimiento no es sinónimo de que estás haciendo algo mal necesariamente. El sufrimiento es sinónimo de que las palabras de Cristo se cumplen y que Dios utilice ese sufrimiento para hacerle bien a su pueblo. Estamos en las manos de un Dios que utiliza aún las cosas más difíciles, la muerte de un padre, una separación o un divorcio, la rebeldía de nuestros hijos, la pérdida económica, el sentir la traición de la gente que uno ama. Nada es en vano cuando uno tiene la visión correcta. No tengo que preguntarme, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo esperaba. ¿Y qué es lo que esperabas? Sí, claramente dice, en el mundo tendréis aflicción. Hace unos días, predicando en el Cantar de los Cantares, llegamos a un pasaje precioso en el capítulo 2, donde el esposo llama a su esposa paloma mía. Qué poderoso fue predicar ese pasaje. Paloma mía. ¿Qué quieres decir con paloma mía? Y cuando uno mira cómo se usa la paloma en la Escritura, lo único que encuentras es comparaciones de dolor y de queja. Cada vez que uno encuentra la expresión de paloma es, y estas doncellas, al ser la reina aprisionada, gimieron como palomas. Y entonces habrá el sufrimiento y la destrucción de esta tierra. Y entonces gimirán como palomas. Y uno dice, wow, ¿qué le quiere decir con paloma mía? Quizá el hecho de describir la naturaleza real de la iglesia en este tiempo. Somos como una paloma llena de cantos de tristeza, cantos de dolor. Y quizás si nos pusiéramos a escuchar los cantos que cada uno tiene en su alma, escucharíamos un cantar
que nos movería a todos en el alma, sintiendo, aquí hay dolor. Y te voy a decir algo, en ese pasaje del Cantar, increíblemente contrario a lo que uno esperaría, porque no debe ser divertido escuchar a alguien que se queja todo el día. Pero el esposo le dice, déjame oír tu voz. No escondas de mí tu rostro. Lo que para muchos es molestia y tormento, para él se convierte en algo que nos hace hermosos delante de él. El hecho de ser vulnerables y vivir aflicción no es algo contrario a lo que Dios quiere de nosotros y hace de nosotros en este tiempo. No, nada está mal necesariamente. Esto es parte de lo que el Señor dijo que sucedería. En el mundo tendréis aflicción. Pero eso me lleva, en segundo lugar, a una provisión necesaria. El texto comienza con estas palabras, escúchalas con atención. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y si tú eres un buen estudiante de la Escritura y dice estas cosas, tú deberías decir, ¿qué cosas, Señor? ¿Qué cosas? Y eso nos lleva necesariamente al contexto. Estas cosas, el pasaje que estamos estudiando esta mañana es parte de un discurso que el Señor está dando. Y es parte de una forma en la que Él está hablando. Por lo tanto, hay algo de lo que habla y ahora está haciendo referencia a esto que te acabé de decir. Esto es lo que te va a servir en medio del mundo. Esto es lo que te va a permitir tener paz en medio de esa tribulación de la que te estoy hablando. Y para entender eso tenemos que ver el contexto. El Evangelio de Juan está conectado de una manera muy interesante a través de discursos. Son discursos básicamente. A veces son discursos públicos donde tú lo ves al Señor hablando delante de las multitudes y a veces discursos privados donde está, por ejemplo, en el aposento alto y solo están sus discípulos y Él les está revelando y enseñando cosas muy importantes. Ahora, en el capítulo 13, el Señor comienza un discurso privado a sus discípulos con el propósito de consolarles y darles esperanza porque Él les acabó de decir que la hora de su muerte se estaba acercando. Este discurso privado va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y el capítulo 17, de hecho, es el registro de la oración de Jesucristo con su Padre en Getsemaní, en donde Él va y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan la oración? Y el capítulo 18 y 19 es cuando van a aprisionarlo. Así que estamos aquí hablando del último discurso privado con calma que Cristo le pudo dar a sus discípulos. Es de común acuerdo que lo que el Señor le dice a sus discípulos en el capítulo 15 y 16 es muy probable que haya sido después de la última cena que tuvo con ellos. ¿Se acuerdan que en esa cena Él le lavó los pies a los discípulos? Capítulo 13. Capítulo 14 está hablando en la sobremesa, pero es probable que lo que le dicen el 15 y el 16 fue después de haber terminado todo eso, todavía en ese lugar, y se está despidiendo de ellos. Es un cuadro que no es tan fácil. Gente, falta poco para que me vaya. Voy a morir. Van a venir y los van a perseguir y los van a meter en la prisión por mi causa. Y yo voy a morir. ¿Cómo el corazón de ellos pudiera estar al escuchar semejante noticia? Nosotros hemos escuchado cómo ellos trataron de decir, Señor, que nunca tal cosa te acontezca, y tratar de pelear humanamente con la espada, tratando de defender en contra del designio soberano de Dios de que Jesús iba a morir. Pero el Señor se está despidiendo. ¿Qué es lo que podría consolar el corazón de hombres que ya no lo verían y que finalmente iban a tener que verlo morir? Bueno, el Señor se encarga en el capítulo 16 de darles palabras de consuelo, esperanzas que les iban a servir cuando Él ya no estuviera. Estoy seguro que te acuerdas conmigo de algunos pasajes donde dice, y entonces los discípulos se acordaron de lo que el Señor les dijo cuando todavía estaba con ellos. No entendieron nada en el momento, pero el decirlo ayudó a que ellos pudieran tomar algo que sí habían escuchado. Y comenzaron a decir,
Esto es lo que Él mencionó. Esto es lo que Él dijo que haría. Y eso es lo que Él nos da en este capítulo. Quiero, sin meternos en todos los detalles, quiero mostrarte en los versículos 7 al 15. No hace falta leerlos, pero los tienes allí como referencia. Él promete que Él se iba a ir, pero que Él enviaría a un consolador. Un consolador. ¿Quién es un consolador? Aquel que vendría en lugar de Él para que ellos no se quedaran huérfanos, sino que yo me voy, pero les conviene que yo me vaya para que Él venga. Yo siempre me pregunté, ¿cómo nos conviene que Él se vaya y que venga el Espíritu? Yo amo el Espíritu Santo, pero no lo puedo ver. A Cristo por lo menos lo hubiera podido abrazar, acariciar, estar con Él a sus pies. Pero piensa en la importancia que tiene el hecho de que haya enviado al Espíritu. Si nosotros tuviéramos a Cristo hoy sobre la tierra, tuviéramos que irlo a buscar a un lugar específico, ¿sí o no? Y la vida tendría que seguir quizás añorando todos los días, cuando llegue Navidad o cuando llegue alguna fecha donde tenga vacaciones, voy a ir a ver a Cristo y estar con Él en Jerusalén o en el lugar donde viva, capaz que en Ecuador donde hubiera vivido. Pero qué bendición que se fue. Porque al irse, Él puede decir y hacer esta promesa. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Y no necesitamos ir a Jerusalén o a Ecuador o a ningún lado. Aquí en Neuquén, invocando su nombre, Él está en medio de nosotros por causa del Consolador. Esa es una promesa que trae esperanza. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos donde uno puede estar acompañado y hay otros en donde no hay nadie más alrededor. Sea en una tristeza grande de la vida, o sea, en la mesa de un hospital donde te van a operar y tu familia se quedó afuera y estás solo y comienzas a sentirte solo. Qué bendición es saber que el bendito Consolador siempre está conmigo. Qué consuelo verdadero para encontrar paz. Que aunque en el mundo hay aflicción, el Señor me dio la provisión necesaria para saber que yo nunca estoy solo en realidad. A veces nos sentimos así, pero nunca es así. El sol a veces pareciera que no salió, pero el sol está ahí, créeme, aunque no lo veas, aunque el día fue completamente nublado y se veía completamente en tinieblas, el sol está del otro lado, aunque no lo veas, está allí. Y aunque tenemos y somos llamados a tener que sentir y buscar estar con el Señor en comunión verdadera, la convicción nos recuerda que aunque en el mundo hay aflicciones que nos hacen sentir solos, Él nos dio todo lo que necesitamos. ¿Sabes? En los versículos 16 al 22 prometió que Él resucitaría. Y esa es la certeza de que entonces podemos confiar en que Él está con nosotros. Pero también en los versículos 23 al 27, producto de que resucitaría, dice que nosotros podemos orar y que Él respondería nuestras oraciones. Qué precioso es pensar que tenemos un intercesor en los cielos, al cual podemos ir en momentos de mucho quebrantamiento y que Él siempre está allí. A veces la gente que más amamos no siempre está allí, pero Él siempre está allí. Y por causa de Él, versículos 28 al 32, todo lo que pedimos es recibido por el Padre y tenemos victoria a pesar de todas las cosas que pudiéramos vivir. La tribulación no es ajena a la realidad en la que nosotros nos conducimos como iglesia. La tribulación es parte de la vida que nosotros tenemos en este peregrinaje. Pero también la provisión es bendita en medio de tanta tribulación. Quiero ir en último lugar en esta mañana a considerar el llamamiento solemne que se nos hace en este texto. Hemos dicho, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Ahí está la provisión. Pero luego dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la declaración que el Señor hace. Pero ahora viene un llamado, que es un llamado muy poderoso en nuestras vidas. Pero
confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra, confiad, es una palabra que en griego significa estar firme, estar resuelto aún ante el peligro, las circunstancias adversas. Es como cuando tú ves el capitán de un barco que en medio de toda la tormenta y está golpeando la tormenta por todos lados, pareciera que se rompe el barco, pero ese capitán sabe que hay que atravesar la tormenta en forma recta y que a pesar de que pareciera que vamos contra las olas, en realidad esa es la salida. Y entonces ese capitán grita, ¡de frente! Y alguien lo miraría y diría, ¿qué? De frente están a solas, de frente se rompe todo. Y él grita, ¡de frente! A pesar de que está muerto de miedo, a pesar de que sabe que se puede llegar a romper ese barco, sabe que la única solución es ir en esa dirección. Eso significa confiar en este texto. Es una decisión de fe, es una decisión de resolución en medio de un conflicto o problema en donde tú te anclas y dices, esa es la dirección. Aunque no veo qué viene después, aunque no sé qué voy a hacer, aunque no sé cómo voy a resolver, yo me lanzo por la fe confiando, no porque no tenga miedo. Estoy muerto de miedo. Pero confío en aquel que está dirigiendo este barco. Y Él ha vencido sobre la muerte y sobre las cosas que nosotros enfrentamos en esta vida. Esta palabra aparece en muchos contextos interesantes. Confiad. Por ejemplo, en Marcos 6, cuando todos se turbaron porque el Señor apareció y pareció un fantasma, ¿te acuerdas? La palabra que les dice es la misma que aparece aquí. Tened ánimo, lo traduce la Biblia de las Américas. Soy yo, no temáis. Y me encanta imaginarme esta realidad en medio de las tormentas más difíciles de mi vida. Todo está mal, todo golpea duro, todo parece que se va a romper, todo parece que va sin dirección y de pronto es como si en el susurro del viento dijera, hey, no tengas miedo, soy yo el que está detrás de esto. Confía, a pesar de lo que parece, no tengas miedo, soy yo. Permítanme cerrar nuestro sermón de esta mañana pensando en lo que dice Hechos 23:11, en donde hay una preciosa historia. Está Pablo en prisión y dice que en la noche se le aparece el Señor. Estaba a punto de ser ejecutado. Y el Señor le dice esto, ten ánimo, confiad, porque como has testificado fielmente en mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Es como si el Señor le hubiera dicho, este no es tu final. Confía, ten ánimo. Quiero en esta mañana decirte que no importa cuál sea la realidad en la que nosotros pudiéramos vivir hoy, si hoy nos despertamos a un día de reposo lleno de gozo, de alegría, de paz, o si nos despertamos en medio de gran tribulación, con un poco de desánimo, alegría de venir, pero desánimo cuando vuelvo a mirar dentro de mi casa. Solo quiero decirte que nuestro Dios bendito nos dijo que esto es algo que teníamos que esperar. Y por eso el cielo y la añoranza de su presencia es lo más importante que tenemos en la vida. Porque los sufrimientos, así como las alegrías de esta vida, son temporales. Pero la verdadera gloria, el verdadero disfrute, el verdadero descanso está delante de su presencia. Pero por el otro lado, no solamente podemos pensar en eso allá, sino que el hecho de pensar y caminar permite que nuestras almas encuentren paz hoy,
porque hemos sido provistos de todo lo que necesitamos. Hermanos, tenemos preciosísimas promesas. El Señor ha sido bueno. Te levantas cada día, no importa lo que diga el gobierno. Sigues siendo justificado, sigues siendo adoptado, sigues siendo perdonado por la gracia de Dios. El mundo se puede caer, pero sus promesas siguen siendo siempre iguales. Él ha hecho provisión. Pero también en esta mañana Él te recuerda que hay un llamado. Y ese llamado es: confía. Confía. ¿Estarías dispuesto a poner esas cargas y esas preocupaciones sobre aquel que prometió que no teníamos que preocuparnos porque Él había vencido al mundo? Estar en el Señor no significa que todo nos vaya bien. Podemos perder el trabajo, la estabilidad, la familia, pero sus promesas seguirán susurrando las mismas verdades. Yo he vencido al mundo. Hay días donde es más difícil verlo. Hay días donde es más difícil creerlo. Pero son los días en los que necesitamos pedirle al Señor que nos dé fe para poder ver más allá de lo que simplemente nuestros ojos pueden ver. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Lo que ves no es en realidad todo lo que está pasando. Quizás en medio de la tribulación escuches: no temas, soy yo. Soy yo en medio de este conflicto. Pero también quiero decir al terminar que esto es algo que el Señor promete a los que han creído. A nadie más. Porque los que no han creído están en una terrible situación delante de Dios. El Señor no les dice confía, el Señor les dice maldito, será juzgado. Y por eso, al escuchar estas promesas gloriosas, nosotros necesitamos correr buscando auxilio. Y la oración más grande de la vida es el poder considerar dónde estás con respecto a Dios. Si tú puedes detectar eso, si tú puedes aprender a diferenciar que estar aquí no te hace cristiano, que tener la Biblia en la mano no te hace cristiano, sino creer en el Señor, entonces hay una verdadera esperanza. Hoy es ese día. No hay ninguna razón para decir todavía no, porque hoy es el día en el que el Señor nos llama a correr a Él y buscar auxilio en aquel que dice: confía, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por la dicha, el deleite de estar juntos, meditando en estas verdades. Señor, gracias por proclamar a nuestras vidas la esperanza bendita que tenemos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos, porque sinceramente a veces es muy difícil verlo por fe, Señor. Pero pon colirio en nuestros ojos para que podamos verlo con claridad y para que podamos correr a ti buscando auxilio. Ayúdanos. Te pido, Señor, que abras los ojos de aquellos que todavía no creen en ti. Muéstrale su pecado, muéstrale su condición y tráelos a ti en arrepentimiento y fe. Te lo suplico, Señor. Consuela nuestros corazones. Avívalos por tu misericordia. Y concédenos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que podamos ponernos de pie para cerrar nuestro culto en esta mañana.